Bendiciones, mi amado hermano y hermana, en esta preciosa hora de la noche. Que Dios bendiga tu vida, hermano, porque nosotros sabemos que en Él es el único que nosotros podemos alcanzar misericordia. Esta noche queremos poder ahondar un poco en el curso de Misiones 1. Misiones, esto es parte de la iglesia, es un mandato también de nuestro Señor Jesucristo. En el video que subimos sobre Evangelismo 1, en su parte 1 y parte 2, te explicábamos que son tanto misiones como evangelismo, van unidos, van muy apegadas, ya que las misiones se inician con un evangelismo en lugares donde no conocen a Cristo, donde aún no tienen el temor de Dios en su corazón. Personas impías, personas mundanas. Esto puede ser en un lugar cercano o aledaño a donde la persona vive o a donde se encuentra esta persona. Por eso, mi hermano y hermana, en Cristo Jesús queremos decirte que las misiones van muy entrelazadas, van muy unidas a lo que es el evangelismo. Es parte de la iglesia cristiana, es lo que ha provocado el crecimiento también de la iglesia cristiana. En el Evangelio de San Marcos, capítulo número 16, verso 15, dice la palabra del Señor, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, hermano y hermana, hoy tú que estás viendo este curso de misiones, vamos a iniciar preguntando, tal vez tú te preguntas, ¿qué es esto de las misiones? ¿Qué es esto de hacer una misión? ¿Qué son las misiones? Las misiones, por una respuesta breve, te lo vamos a explicar, y de igual manera te invitamos a que tú puedas ver en el canal de YouTube todo el tutorial, donde están las diapositivas, y en la página web vas a encontrar lo que son las páginas que van a orientar también al cristiano a poder, ¿verdad?, ubicarse en el tema de las misiones. Las misiones, la iglesia como representante de Dios, hermano y hermana, para dar a conocer las buenas nuevas del evangelio. La iglesia, siendo la representante de Dios para dar esas buenas nuevas del evangelio, es lo que da a luz las misiones. Las misiones incluye o se forma o se conforma por misioneros, evangelistas y obreros, porque es un trabajo en unidad, es un trabajo en comunión. Entonces podemos decir que las misiones es la acción de evangelizar, es una acción que toma la iglesia para evangelizar entre las poblaciones que no conocen todavía del evangelio, porque van a expandir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos decir que vamos a ir a hacer una misión o a hacer misión en un lugar donde ya conocen el evangelio, en un lugar donde ya conocen la palabra del Señor. Pero en el momento de que hablamos de las misiones, es específico, que es en un lugar donde no conocen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy podemos decir, amado hermano y hermana, que aún hay lugares que no conocen de este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que aún siguen habiendo misiones, y por eso también que el Señor necesita personas que se dediquen a estas misiones. Las misiones forman parte de la extensa obra de Dios. Por tanto, es necesario, mi hermano, que nosotros estudiemos de una manera exhaustiva
esta rama tan importante que sirve para la expansión del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dentro de esto pueden surgir diferentes preguntas. Una de ellas, ¿quiénes pueden hacer misiones? ¿Qué se necesita para ser misionero? También puede surgir dentro de tu corazón una pregunta: ¿podré ser uno de ellos? Porque sería algo magnífico, mi hermano y hermana, que tú puedas hacerte esta pregunta. Una pregunta tan grande, tan maravillosa, que podría nacer dentro de tu corazón, porque en el Señor Jesucristo se necesita esa parte de la obra misionera. Vuelvo a repetirte esas preguntas. Una de ellas es: ¿quiénes pueden ser misioneros o hacer las misiones? ¿Qué se necesita para ser misionero? ¿Qué podrás decir tú sobre esto? Porque una de las cosas que debemos de entender, que en el pueblo de Dios, cuando se habita el Espíritu Santo en la iglesia, en el pueblo del Señor, tiene o nace esa necesidad en el corazón del creyente, ver de qué manera involucrarse a que el evangelio se vaya expandiendo y vaya creciendo. Estas preguntas son preguntas muy frecuentes, pero creo que la más directa y la más personal es que tú te preguntes: ¿podré ser yo uno de ellos? Mi hermano y hermana, en algún momento dado de la vida ha cruzado tal vez por tu mente, por tu pensamiento, por tu corazón, el que te hayas preguntado: ¿qué será el llevar la palabra? ¿Qué será el llevar el evangelio a otra persona? ¿Qué será, amado hermano y hermana, podrás decirte, el poder llevar la palabra de Dios a otros lugares? A veces no está muy lejos el lugar donde tú puedes llevar la palabra. En ocasiones puede estar a 1 cuadra, a 2 cuadras, puede estar a 10 kilómetros de distancia. Puede ser, mi hermano y hermana, que todo esto suceda en el momento que en tu corazón comience la inquietud de conocer y saber de que hay almas que se pierden sin el conocimiento de la palabra y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que las misiones van muy unidos al evangelismo o a la evangelización. Y por eso trataremos de entender cómo se forman las misiones. Por esto es muy importante que tú también veas el tutorial del curso Evangelismo 1. Ya hemos dado la parte 1 y la parte número 2. Cuando nosotros iniciamos, mi hermano, cuando se inicia las misiones, no tiene el origen en este siglo, sino que tiene un origen mucho más anterior. Y eso también lo vamos a conocer. ¿Cuándo iniciaron las misiones? Estudiaremos también sobre grandes misioneros, desde el tiempo de la partida o de la ascensión de Jesucristo hasta estos últimos tiempos en este último siglo. Y también vamos a proponer ser nosotros misioneros fieles e íntegros, porque esto es muy importante, delante de Dios. El que en tu corazón nazca ese deseo de llevar la obra de Dios o el evangelio de Dios más allá. El Señor en su palabra dice: la mies es mucha y pocos los obreros de Dios. Y a esto nosotros nos vamos a basar, para que en tu corazón, a través del Espíritu Santo, en este estudio, promueva el Espíritu de Dios esa necesidad de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a otros o a otras personas en otros pueblos. Y no es necesario que tú vayas al África si Dios así no te lo pidiere. Porque si Dios te lo pide, pues a donde Dios quiera enviarte, serás bien recibido y también te acompañará nuestro Dios Todopoderoso.
Para ser un misionero también tenemos que tomar en cuenta que nuestro corazón tiene que estar preparado, tiene que estar dispuesto. Ya que el Señor Jesucristo un día se le acerca una persona y le dice: maestro, le dice, yo quiero seguirte. Y el Señor le dice: los zorros tienen madrigueras, las aves nido, y el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar su cabeza. Un misionero que ama a Cristo y que va para la expansión del Evangelio, tiene que ser claro y se tiene que decir también que tanto un evangelista como un misionero no puede ir buscando lujos, no puede ir poniendo, amado hermano y hermana, sus condiciones. Porque la palabra del Señor, cuando el Señor envía a los discípulos, tú puedes ver que le dice que no lleven nada en el cinto, no lleve una doble mudada, que no lleve comida, que no lleve alforja. Porque a donde ellos vayan, dice la palabra del Señor, que las personas tendrán que darles lo que ellos necesitan. Por eso es algo contradictorio lo que hoy se ve, y podemos ver en claro también de que la palabra de Dios se va cumpliendo en el caso de los falsos que se han levantado o autonombrados evangelistas o autodenominados o autonombrados misioneros, que más bien en lugar de llevar el evangelio van buscando saciar su necesidad carnal, sus necesidades también, mi hermano, llamémoslo de esta forma, tal vez se va a ir muy tosco, pero van tratando de ser como el asadón, de sacarle a la gente, mi hermano, el provecho que puedan, porque lamentablemente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por diferentes maneras ha sido denigrado, no porque esto, mi hermano, suceda, que el evangelio no valga, no, sino porque aquellos que se han autonombrado evangelistas y misioneros han con su testimonio dañado el testimonio del evangelio, y esto les será demandado. Por eso tú debes de ser una persona decidida en tu corazón a hacer la obra del Señor. Tienes que estar dispuesto incluso a dejar los placeres o las cosas, las comodidades en tu vida para tu familia. Tienes también que estar, mi hermano, dispuesto y dispuesta y ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere un hombre, una mujer íntegro, para que pueda realizar su obra y llevar ese buen testimonio, para que sea luz a ese lugar a donde Él va a llegar. Por esto, un misionero, hermano y hermana, no puede estar esperando hospedarse en un hotel 5 estrellas. Puede darse el caso y gloria al Señor por eso, pero también debe de estar dispuesto a dormir en donde el Señor le provea. Si es bajo un árbol, gloria al Señor. Un misionero, un evangelista no puede estar poniendo, mi hermano, como un requisito: si hay carro, sí voy, si no, no voy. Yo voy, pero es que esta es la dieta, esto es lo que a mí me gusta. Un misionero, hermano y hermana, estará dispuesto a todo por la expansión del evangelio, y esto lo va a producir el Espíritu Santo alcanzado en el ayuno, en la oración, en la vigilia, en la lectura de la palabra, y por el grande amor que tiene esta persona delante de Dios. Ese amor tan grande hacia Dios, ese amor tan grande hacia nuestro Salvador Jesucristo. Por esto, si aquella persona que se autodenomina misionero, misionera, evangelista, por amor al dinero, cuando se acabe el dinero se va a acabar el amor, se va a acabar la pasión, y entonces fracasará. Para que tú, amado hermano y hermana, veas la gloria del Señor en este ministerio de evangelismo, o también en la tarea de misión o en las misiones, tienes que tener un corazón enamorado de Dios, estar dispuesto a todo, fiel a Dios, un corazón íntegro que no se corrompa
porque tú vas a ir a dar testimonio, vas a ir a dejar la palabra, la semilla de la palabra en ese lugar. Y no puedes ir a plantar algo torcido. No puedes ir a decir mentiras, gloria al Señor. No puedes ir, amado hermano y hermana, a aprovecharte de la inocencia o del desconocimiento de las personas. Por eso debes de tener un corazón íntegro, un corazón que no se corrompa, un corazón que ame las almas que son de Dios, un corazón maravillado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Las misiones nacen en el corazón de Dios. Y por esto es muy importante que sepas que las misiones, siendo que nacen en el corazón de Dios, mi hermano, son algo de tomar en serio y con el debido orden y respeto que se merece. Porque esto nace en el corazón de Dios al ver la necesidad de la gran necesidad que hay en la humanidad. Algo que debemos entender, que cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, lo hizo con el propósito de que él viviera y de que tú vivieras en una comunión cercana y continua con su Creador. Dicha comunión, tú sabes bien, mi hermano, que fue rota a causa de la desobediencia del hombre. Y ahí, entonces, Dios comienza ese plan de redimir, ese plan de restaurar esa comunión entre él y el hombre. Y por esto es de que nace el plan de redención de nuestro Señor. Dios, hermano, en su divinidad y omnisciencia, conocía que el hombre, claro, iba a desobedecerle. Y antes de que esto aconteciera, él ya tenía el plan para redimir al hombre. Y esto a través de nuestro Señor Jesucristo. Claro, gloria al Señor. No es que Dios, hermano, le haya gustado o quisiere, gloria al Señor, o que fuere malvado, o que quisiera que el hombre sufra, sino que Dios es respetuoso. Y él, hermano, le dio al hombre algo llamado libre albedrío. Y esto, el hombre en ese tiempo lo tomó o lo usó de una mal forma y hoy por hoy lo sigue haciendo. Y te voy a explicar de qué manera. El libre albedrío quiere decir de que Dios te ha dado a ti la pauta o el privilegio o te deja a ti que tomes la decisión. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer de ti? Pero también es claro que nosotros seremos responsables por la decisión que nosotros tomemos. Ahora, siendo Dios un caballero, Él no obliga al hombre ni a nadie. Es respetuoso y entonces nos ha dado ese libre albedrío y espera que nosotros tomemos la mejor de las decisiones. Lamentablemente nosotros muchas veces tomamos la decisión incorrecta o el hombre sin el conocimiento de Dios toma la decisión incorrecta. Ahora, conociendo que por nosotros mismos no podíamos ser salvos, entonces Él hizo el primer sacrificio de animales. Y esto lo hizo para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, la desnudez de Adán y Eva, causada por la desobediencia. Ellos, mi hermano, recibieron el mandato: no coman del fruto, y ahí empezó el problema. Porque ellos escucharon la voz de la serpiente, la voz del enemigo, y decidieron y tomaron la decisión de desobedecer a Dios y probar ese fruto. Y entonces se produce el primer sacrificio, donde Dios, hermanos, sacrifica un animal para cubrir, en este caso, la vergüenza de la desnudez, el pecado de Adán y Eva. Y así Dios, por la sangre también de Cristo, nos dio su cobertura, borrando. Lo único que aquí vamos a tomar una diferencia, y esto lo veremos más profundo en el curso de teología conforme vayamos avanzando, pero aquí podemos ver que el principio fue un sacrificio de animales. Luego, mi hermano, vino el sacrificio del Hijo de Dios.
ya que el sacrificio de animales primero solo cubría el pecado. Pero aquí la diferencia, que Cristo Jesús vino a borrar el pecado del mundo, vino a limpiarnos de nuestros pecados. Entonces este plan se perfecciona, llamémoslo de esta manera, cuando sucede, hermano y hermana, el sacrificio en la cruz del Calvario de aquel Cordero, mi hermano, sin mancha y sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Este plan de Dios lo inicia primero Él con el pueblo escogido, con el pueblo de Israel. Este plan de redimir al pueblo escogido. Este plan lo inicia con el pueblo de Israel para cumplir la promesa hecha también a Abraham y asimismo a todo aquel que descendió de Abraham. Pero a través de la sangre de su Hijo Jesucristo ha hecho de dos pueblos uno. Porque ahora el Señor también trajo primero el redimir a su pueblo. Pero como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Entonces en el versículo 12, mas dice que a todo aquel que cree y le recibe, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y aquí es donde entramos nosotros, el pueblo gentil, en el plan de redención de nuestro Dios y Salvador, de nuestro Señor Todopoderoso. Es muy importante también, amado hermano y hermana, que acá es donde la iglesia de Cristo forma parte de este plan, no, mi hermano, organizado al azar o mal improvisionado, no, sino que es un plan metódico y eficaz de las misiones. No fue algo que surgió de la nada, no, sino que este es un plan que ha sido, mi hermano, metódicamente analizado y también proporcionado a la iglesia, porque es eficaz, mi hermano, como las misiones. Por esto la iglesia ahora forma parte muy esencial, una parte muy importante en el trabajo de redimir a las naciones. Más adelante te voy a explicar un poquito más sobre este plan tan hermoso. Ahora, muchos han malentendido este concepto. Unos creen que esto es solo tarea del pastor, tarea del hermano fulano, tarea de la hermana fulana. Otros han lucrado, como ya te lo hemos dicho, con la necesidad de la fe, de otras personas de conocer, mi hermano, al Salvador y su mensaje, y también ese mensaje de vida. Han aprovechado todo eso. Se aprovechan, mi hermano y hermana, y entonces han lucrado con todo esto. Tengo que decirlo, mi hermano, tú que en tu corazón sientes o anhelas servirle a Dios y quieres expandir el evangelio de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, no dejes que entre en tu corazón el lucrar, el percibir o hacer de esto un negocio. Esto no es aceptable por Dios, ni tampoco por aquel que ame a nuestro Señor Jesucristo. No vayas a ser tú como otros que van, mi hermano, diciendo Dios te sana si tú pagas. No, es que Dios no es así. Dad de gracia por lo que de gracia has recibido. Simple. Jesucristo no vino cobrando las sanidades. Jesucristo no vino cobrando a las naciones o a los lugares a donde Él fue a predicar. Los discípulos tampoco lo hicieron. Dijeron, derecho tenemos, pero no cobraron, más bien con sus manos también laboraban y hacían la obra de Dios, y cuando era posible trabajar, pues trabajaban. Por esto, mi hermano y hermana, si tú crees que aquí vas a encontrar una minita de oro, déjame decirte y desbaratar esa idea errada que tú tienes. Las misiones, el evangelio, no es para enriquecerse, no es para hacer dinero, no es para engañar a la gente llevando promesas falsas, sino que el trabajo de las misiones es para llevar el conocimiento de la palabra a aquellos que aún no
conocen, aquellos que tienen la necesidad de ser salvos, aquellos que tienen la necesidad de ese mensaje de vida, de ese mensaje de salvación. Para eso nosotros hemos sido llamados, no para hacernos ricos ni millonarios en esta tierra. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Seamos ricos mejor en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y promulguemos nuestro conocer, nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. En el primer audiovisual que tú vas a encontrar en Misiones, hay una historia sobre una familia que conoció a Cristo y de donde nace ese himno: yo he decidido seguir a Cristo. Este mensaje, mi hermano y hermana, es un mensaje muy hermoso. Por eso lo incluimos en esta parte. Por eso lo incluimos en Misiones. En la página web tú lo puedes buscar, ahí marcas y te manda el enlace de donde se encuentra el video. Es algo muy hermoso estar capaz de ofrendar hasta nuestra propia vida para la expansión del Evangelio. Es triste también saber que hay personas que se llaman cristianos, que se llaman hijos de Dios y aborrecen a los que hacen tal obra. Es triste, hermano y hermana, saber de personas cristianas que cuando oyen a un evangelista, un misionero, comienza la crítica, comienza, mi hermano, el señalamiento, porque predica la palabra de Dios verdadera. Es tiempo de que nosotros como iglesia hagamos esta obra. Es tiempo que nos levantemos. Y ahí vas a encontrar también en las diapositivas puestas en un video la primera tarea de este curso de misiones, la cual, mi hermano, es hacer un resumen de 2 páginas sobre qué son las misiones y cómo inician las misiones. Tendrás que investigar un poquito, un mínimo de 2 páginas. Si Dios te inspira, ¿verdad?, puedes alargar o extender un poco más. Esto es, no que copies, sino que leas y saques un resumen. No solo copiar y pegar. Léelo, porque así en tu corazón va a nacer ese anhelo, ese deseo de llevar ese mensaje a aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Creo que nosotros somos capaces de hacerlo y por esto el Señor nos ha dado este privilegio. ¿Para qué pelearnos tanto privilegio en una iglesia si nosotros tenemos un privilegio tan grande, toda la iglesia, de llevar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver la segunda parte de misiones y de igual manera ahí vas a encontrar unas diapositivas. Y voy a darle lectura a lo que tenemos en la primera diapositiva. Y dice: como ya hemos dicho, el compañerismo entre Dios y el hombre se rompe cuando el hombre decide rebelarse contra Dios. Debido a esto, Dios, pudiendo destruirlo, no lo hizo por su gran amor y misericordia, dando a conocer su plan de salvación a todos los descendientes de Adán que quisieran recibir su plan de redención. A este plan le llamamos misión mundial. Oye, toma en cuenta esto. La misión no es sectorial, sino que la misión es una misión mundial, universal, es para todos. Las misiones o la misión no es algo que le pertenezca únicamente a una iglesia, llamamos o llamémoslo, lo he llamado mal, que sea únicamente a una denominación, porque sí es exclusivo de la iglesia de Dios.
No le pertenece a la denominación única o a dos. No, le pertenece a la iglesia de Cristo. La misión, las misiones le pertenecen a toda la iglesia de Dios. Ya lo dijimos, no es una tarea únicamente del pastor o del líder, sino que es de toda la iglesia. La misión tiene como base la Biblia. O las misiones también, podemos decirlo de esta manera, que la misión es base de la Biblia. Porque la Biblia existe por el plan de redención de Dios con el hombre. Para que Dios restaurara esa comunión, entonces a través de la misión, a través del plan de redención, como hemos dicho, que es las misiones, da a luz la palabra de Dios para el seguimiento del plan de redención. La Biblia nace entonces por la necesidad que hay de dar a conocer el plan de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el de Dios. La misión de Dios, hermano y hermana, o la misión redentora de Dios, es la base principal de toda la Biblia. El propósito de Dios de redimir a la humanidad causó que hubiera una nación escogida por Dios, y esta nación es Israel, la cual la palabra del Señor dice que tenemos que bendecir, y por eso Dios bendiga a Israel. Esta nación, de ahí comienza ese plan de redención, de esa nación escogida. Y esto tú lo habrás ya leído o lo habrás investigado en lo que te ha tocado en la primera tarea, en el resumen que habrás hecho de qué son las misiones y de su origen. También la crucifixión y resurrección de Cristo. Sin este propósito, la única revelación hubiera sido la de la muerte del ser humano y del juicio eterno. Sin el propósito de redimir a la humanidad, solamente hubiera sido, como dice acá, ¿verdad? La muerte únicamente del ser humano. No hubiera habido plan de redención. Y como tenemos a un Dios tan amoroso, a un Dios tan misericordioso, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es para todos. O sea que el plan de redención está para todos. El plan de redimirse delante de Dios es para todos. Es para todo aquel que quiera tomarlo. Es para todo aquel que quiera. Pero también tiene que haber un ente que lleve este mensaje. La Biblia es la historia de su misión mundial y de los medios que Él ha provisto para la redención humana. Los distintos medios. Ya mencionamos que en el principio se usó los animales, luego la sangre, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual no solamente cubrió, sino que limpió, sino que también borró todos nuestros pecados. Una redención como esta ya nunca jamás, hermano, será dada a través de un animal, ni a través de ningún otro hombre. Por eso, todo aquel que se dice que Él es Cristo, se llama, mi hermano y hermana, gloria al Señor, un hereje, un apóstata, un anticristo, o alguien que no cree en las enseñanzas y no reconoce a Cristo Jesús. Por eso lo de anticristo. Y por eso la palabra del Señor menciona también que habrán muchos anticristos, surgirán muchos anticristos, gloria al Señor. O sea, personas que van en contra de que Jesús es el Hijo de Dios y de su plan de redención. No solo es una actividad redentora, sino que es asociarse con Dios para sujetar al mundo en rebelión a la autoridad divina de Él. Este plan de redención entonces es: aquellos rebeldes que están en el mundo, así como nosotros estábamos, Él los quiere redimir y, mi hermano, sacarlos de esa rebelión, traerlos a la salvación y meterlos o ligarlos a esa autoridad divina que Él tiene por ser, por ende, ¿verdad, hermano? Dios. Podemos decir también entonces, mi hermano, que
en el plan de redención de nuestro Señor, tenemos una gran manifestación de su amor. La manifestación más grande del amor de Dios hacia los hombres. La Biblia es la que pone sobre nosotros la responsabilidad de evangelizar al mundo. La Biblia es la que pone esa gran responsabilidad. ¿Sabes por qué muchas veces no está esa responsabilidad en muchas personas? Porque no leen la Biblia. Están acostumbrados a escuchar mensajes, pero no a estudiar la Biblia. Están acostumbrados a llegar con el pastor, con un hermano y decirle, hermano, ¿qué significa esto en la Biblia? Pero ellos no hacen el esfuerzo por indagar, por escudriñar, por tratar de interpretar las Sagradas Escrituras. Y claro, esto no nace en su corazón porque no tiene el hábito, no tiene la necesidad tampoco de poder orar todos los días, de estar en comunión con Dios, y no ha buscado la presencia de Dios en espíritu y en verdad. Muchos buscan la presencia de Dios en la carne y no la buscan en el espíritu. Y por eso dice la palabra del Señor que el que anhela o desea las cosas de la carne es. Mas el que desea las cosas del espíritu es. Es algo, mi hermano, gloria al Señor, muy simple. Por esto debemos de reconocer, todo cristiano, todo hijo de Dios, que la Biblia pone una responsabilidad sobre todos nosotros, que es llevar el evangelio, las buenas nuevas, a todo aquel que no conoce de Dios. Llevar el evangelio a el mundo. Nos da un mensaje para proclamar también. La Biblia nos da ese mensaje que nosotros debemos de proclamar. Podemos llevar, mi hermano, ese mensaje de que solo en Cristo hay salvación, de que Jesucristo vino a salvarnos, de que Jesucristo vino a limpiarnos, a perdonarnos, a borrar nuestros pecados. Él vino a borrar nuestras rebeliones. Y este es el mensaje que nosotros debemos de llevar, que Jesucristo no está muerto, sino que Jesucristo vive y reina y reinará por los siglos de los siglos, y vendrá por su pueblo, vendrá por la iglesia, esa iglesia ya redimida, esa iglesia consagrada, esa iglesia que ha buscado del Señor por tiempos de tiempos. Así que nosotros, hermano y hermana, gloria al Señor, tenemos que saber que la Biblia nos dice cómo proclamarlo también. Y nos asegura el poder de Dios para la salvación de todo hombre perdido. La Biblia es completa. La Biblia es un libro, mi hermano y hermana, espectacular, único. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios y dada para que nosotros podamos llevar ese mensaje. Ella misma se enseña sola. Ella por sí misma se interpreta. Por esto es de que nosotros debemos de darnos a esa tarea de poder proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los cristianos dejan de tener confianza en la Biblia, también pierde el celo por la evangelización. Cuando ya no le interesa la Biblia, cuando no le interesa la palabra, cuando ya no tiene celo por lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces pierde ese anhelo, mi hermano, de llevar la palabra del Señor. Como un día me dijeron a mí, cuando quise juntamente con otro hermano organizar una campaña evangelística en una calle de una colonia allá en zona 6, allá por San Julián. Habíamos planificado una campaña al aire libre y solicitamos ciertos permisos, y cuando hablamos con un pastor, le decíamos: pastor, queremos hacer esto, queremos que usted nos apoye, y que si usted puede dar el mensaje en ese lugar, pues sería una bendición. Y la respuesta, amado hermano y hermana, que encontramos fue que eso era tirar palabras al aire y que de nada iba a servir. Esto es una mentalidad muy errada de muchos cristianos. Muchos cristianos dicen: ya para qué, ya no se debe, ya no es necesario, eso es un gasto por gusto, eso es algo que no se puede hacer, es algo que no importa. No, hermano. Si tú amas a Dios y tú lees la palabra y crees en la veracidad de la palabra de Dios, y has entendido que la Biblia
es el plan de Dios para redimir al mundo, entonces tú vas a amar las almas y vas a llevar ese mensaje a toda alma que así lo necesite. Cuando existe en el cristiano una convicción también en cuanto a la autoridad de la Biblia, crece su deseo y responsabilidad por la difusión de su mensaje. O sea, no quiere quedarse solo con él con todo lo que él conoce, con lo que la palabra le ha dado, sino que está aquello de compartirlo a los demás. Está aquello de compartirlo a aquellos que lo necesitan, aquellos que están desesperados, aquellos tal vez que incluso el enemigo ha puesto en su cabeza el quitarse la vida. El Señor Jesucristo inquieta los corazones a través de la palabra, a través de la Biblia, para que ese mensaje pueda ser llevado a otros. Claro, es triste también saber de que hay muchos que piensan que esto no es así, que otros dicen que hay unos que dicen, hermano, que esto no lo puede ser, no es un ministerio para todos, que no es para todos este mandato, que no es para todos esta responsabilidad, que no es para todos esta carga, que no es para todos, es para todo aquel que ama a Dios, señores. Es para todo aquel que ama a Dios. Tan simple como esto. El llevar las buenas nuevas es para todo aquel que tiene gratitud en su corazón y ama a Dios. Y en su corazón existe el Espíritu Santo, que se duele, que se conmueve de los perdidos, que se conmueve de aquellos que están hundidos en la droga, de aquellos que están hundidos en el licor, de aquellos que están hundidos en el mundo. Esto es para todo aquel que en su corazón nace, mi hermano y hermana, esta decisión. La Biblia nos da el mandato de evangelizar, lo cual es una necesidad para todo cristiano. Tenemos, mi hermano, gloria al Señor, dos fenómenos que avanzan peligrosamente en la iglesia de Cristo: el fanatismo y el pluralismo religioso. Y vamos a explicar un poco qué son estas dos cosas. Fanatismo despliega un celo irracional que, si pudiera hacerlo, utilizaría la fuerza para obligar a creer y erradicar la incredulidad. O sea que el fanatismo es del cual tú y yo nos tenemos que cuidar, donde nosotros no podemos cambiar a la persona, ni a la fuerza, ni manipulándola, ni usando estrategias, hermano, gloria al Señor, humanas, podemos cambiar al hombre. No, mi hermano, no porque tú ya te convertiste vas a creer que a la fuerza todos piensen lo que tú piensas. Esto es una manera errada de hacer las misiones o de llevar el evangelismo, porque esto lo hace el Espíritu Santo en la vida de cada persona. También tenemos el pluralismo religioso. ¿Y esto qué es, hermano? Todas las religiones nos llevan a Dios. Mentira. Alienta, mi hermano, esta tendencia o este problema que está sucediendo hoy en el mundo, no solo en la iglesia, es algo que alienta a una tendencia totalmente contraria. O sea, todas las religiones nos llevan a Dios. Tú has escuchado más de alguna vez cuando tú hablas con una persona de determinada religión y te dice, es que de todas maneras todos somos hijos de Dios. Es que de todas formas usted cree en el mismo Dios que yo creo. Yo no comparto eso. Nosotros, hermanos, creemos en Jehová de los ejércitos, en aquel que hizo el cielo y la tierra. No, mi hermano, representativo en nada, gloria al Señor, humano, no hechura de manos, tampoco, gloria al Señor, no en un Dios, hermano, que solamente Él va a escoger a 144,000, tampoco, sino que es un Dios de oportunidades, es un Dios de misericordias, es un Dios de amor, es un Dios verdadero, es el soberano, es Jehová de los ejércitos, el que nos habla la Biblia, gloria al Señor. No es un Dios creado por hombres tampoco, ni un Dios que nace únicamente del pensamiento de un ser humano, sino que es un Dios que se ha manifestado por hombres, dándole la inspiración a través del Espíritu Santo y asimismo llevando este mensaje al alma perdida o a la vida que así lo necesita. Entonces, no debemos de caer en estas dos partes.
para cuando tú hagas este trabajo misionero o este trabajo de llevar la misión de Dios, que es, mi hermano, la misión mundial, tú debes de cuidarte de esto, de no caer en estos dos errores, de querer forzar a la gente, gloria al Señor, ni tampoco de caer en el error del ecumenismo, de todas las religiones llevan a Dios. Tampoco en esta parte, hermano y hermana, debemos también de tener cuidado. Seamos específicos en el mandato de la Biblia. No se trata únicamente de la Gran Comisión, con toda su importancia, claro, porque la Gran Comisión es algo de suma importancia para la evangelización como para las misiones, sino de toda la revelación bíblica. Nosotros no solamente tenemos que basarnos, hermano y hermana, a la Gran Comisión, sino que la misión mundial abarca o se basa en toda la revelación bíblica. En todo, no solo la sección que más te gusta, no solo la sección que te conviene, no, la Biblia no se tiene que acomodar a ti, sino que nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que acomodarnos a la Biblia. Y esto ha sido tal vez algo fuerte, mi hermano, o algo que ha también tal vez desviado, gloria al Señor, el momento de llevar el evangelio a otras culturas, que no sea la de Israel, claro, porque ahí nace todo esto, hacia el pueblo escogido de Dios. Mi hermano, ¿por qué? Porque cada cultura quiere interpretar la palabra como le conviene, como crea, como sea, y esto no es así. La alabanza, por un ejemplo, hermano, es algo que difiere mucho por las diferentes culturas, pero la alabanza no tiene que gustarte a ti. La alabanza no tiene que gustarle al hombre, a la mujer. La alabanza le tiene que gustar a Dios, tiene que ser bajo los parámetros divinos de nuestro Señor, bajo los parámetros de Dios. Así tiene que ser el mensaje. Recuerda que muchas de las alabanzas son un mensaje de salvación, de redención al pueblo. Y entonces el mensaje de la palabra de Dios también tiene que ser centrado. El mensaje de la palabra del Señor o el expandir el evangelio de Dios tiene que ser, mi hermano, no solamente universal, sino que tiene que llevar o usarse toda la revelación dada por Dios para los hombres, no por secciones, y no se basa únicamente en la Gran Comisión. Hace aproximadamente 4000 años, hermano, Dios llama a Abraham y hace un pacto con él, prometiéndole su bendición a él y en la posteridad a todas las familias de la tierra. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso 1 al 4. Este texto bíblico es una piedra fundamental de la misionología cristiana, porque los descendientes de Abraham son de Cristo y el pueblo de Cristo. Esto quiere decir que, como hemos dicho anteriormente, el plan de Dios inicia desde la rebelión de Adán y Eva, por lo cual son expulsados del Edén, pero el Señor tenía un plan metódico, dijimos, y también, hermano, este plan metódico es para el pueblo de Israel, como también para la hoy iglesia de Cristo. Y esto pone una carga, llevar este evangelio, pero un evangelio sincero, un evangelio sin torceduras, un evangelio recto como lo es la palabra bendita de nuestro Dios. Tenemos entonces, mi hermano, que siendo Cristo el heredero y la luz de las naciones, Salmos capítulo 2, verso 8, Isaías 42, 6 y Isaías 49, 6, estas promesas nos fueron endosadas al momento que Él vino a redimir las naciones. ¿Quién vino a redimir las naciones? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios le prometió a Abraham, entonces fue endosado también a los gentiles. Fue algo que fue unificado. Un solo pueblo, de dos hizo uno. De dos pueblos el Señor hace un solo pueblo. Y esto es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él primero, claro, vino a las ovejas perdidas de Israel y lo encontramos en Mateo capítulo 10, verso 6, como también en el capítulo 15 y verso 24. También profetizó que vendrán muchos del oriente, occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8, 11 y Lucas 13, 29. La declaración de Jesús en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Provocó
que Él mandara a sus seguidores a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos como iniciación en su vida nueva y también transmitiendo todas sus enseñanzas. Esto es, hermano y hermana, para que todos conociéramos y conozcamos de la palabra. Y a eso entonces hemos sido enviados nosotros, a llevar, mi hermano, gloria al Señor, el conocimiento de sus enseñanzas y también haciendo discípulos y llevando esa enseñanza, también bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha sido cosas muy importantes que Dios requerirá y ha requerido de la iglesia, mi hermano, que hoy por hoy tiene esta tarea. Todo esto inició cuando el Espíritu de Dios descendió sobre ellos en Hechos 1:8, haciéndose testigos de Cristo hasta lo último de la tierra, realizándolo por amor de su nombre. Óyelo bien, Romanos 1:5 y tercera de Juan, verso 7. Realizándolo por amor de su nombre. No por amor al dinero, no por amor a la casa, no por amor al carro, no por amor a nadie, sino que por amor de su nombre. Jesucristo dijo que no vendría el fin hasta que el evangelio alcanzara lo último de la tierra. Mateo 24:14, Mateo 28:20, Hechos 1:8. Estos dos eventos van a coincidir. Esto ya hablando un poco sobre el tiempo final. Y hoy con las redes podemos decir que el evangelio de nuestro Señor se ha esparcido por muchas partes del mundo, a través de Facebook, a través de diferentes redes que pueden haber en diferentes naciones. El evangelio del Señor Jesucristo se ha extendido. La palabra de Dios, incluso vuelta en digital, ha llegado a muchas personas. Diferentes versiones ha llegado a manos de personas que antes no habían recibido este conocimiento. Entonces podemos decir que el fin está cerca. Gloria al Señor. Y por esto es trabajo de la iglesia y también un esfuerzo que debe de hacer la iglesia a esta carga de llevar el evangelio de nuestro Señor, porque es nuestra tarea como iglesia, nuestro deber. La misión cristiana es, mi hermano, irreversible, o sea que no hay vuelta de hoja. La tenemos que hacer porque la tenemos que hacer. Tiene que efectuarse porque se tiene que realizar. Es para todo cristiano. Los individuos, hermano, e iglesias que no están comprometidos con la evangelización mundial, con la misión mundial, está contradiciendo por ignorancia o rebeldía o desobediencia una parte integral de su identidad cristiana. Quiero decir entonces que la misión mundial es parte integral de la identidad cristiana. Es algo que identifica a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana, tú has visto cómo ha nacido. Se desprendió, gloria al Señor, hermano y hermana, una revolución tan grande desde que el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, verso 8 y Hechos 2, mi hermano, desciende y comienza a expandirse la palabra del Señor. Mira, hermano, en ese momento donde se encontraban reunidos, estaban todos juntos. Y mira lo que pasa, gloria al Señor. Después de que el Espíritu Santo los llena, comienza la persecución y comienzan a esparcirse. Y todo esto lo vamos a ver en este curso de misiones. Cómo es que las misiones inician y se van desprendiendo y van expandiéndose. Los viajes misioneros de Pablo, los viajes misioneros donde aparece mi hermano, gloria al Señor, Pedro, Juan, Bernabé, mi hermano, y asimismo todo aquel que ha hecho la obra de Dios, hasta los misioneros de hoy en día que han ofrendado su propia vida por amor a Cristo Jesús. Podrás encontrar también en esta segunda parte de las diapositivas otra parte que te va a ser muy útil para que tú puedas entender la palabra o el mandato de nuestro Señor Jesucristo de llevar este mensaje. Tenemos en la parte final otra tarea que tienes que realizar, donde dice: realiza un cuestionario de 75 preguntas del folleto de Misiones 1. El primer folleto que hemos endosado en lo que es la página web de Iglesia Evangélica Jehová el Santo de Israel. Tú la encuentras en el buscador de Google, y si no, mi hermano, gloria al Señor, puedes mandarnos su mensaje
al correo electrónico Jehová el Santo de Israel zona 18 @gmail.com. Ahí te estaremos respondiendo y asimismo haremos llegar ese documento para que tú puedas realizar esto, leerlo y te introduzca un poco más a lo que es las misiones. El punto número 2 es de que realices un glosario con las palabras que no entiendas, colocando la definición de cada una. Esto te va a ayudar a entender más adelante lo que se estará hablando y las palabras que se van a utilizar como universal, mundial y un montón de palabras que vamos a estar utilizando en los diferentes cursos para que puedas tú, mi hermano, entender el propósito y entender también el mensaje de cada curso. Haz un comentario de 2 páginas de esta primer parte de este folleto. Esto es con tus palabras, no es un resumen, es un comentario. Mi hermano, gloria al Señor, es un comentario máximo de 2 páginas, ¿verdad? Pero tampoco vayas a poner solo 2 líneas. Un mínimo de 1 página, máximo de 2 páginas, mi hermano, para que tú puedas también así comentarnos qué te pareció, qué te parece esta experiencia de las misiones. Para realizar esta tarea, debes, mi hermano, descargar el folleto también en nuestra página web. Si no lo tienes físicamente, hay a quienes pues se les ha dado físicamente este manual, pero si tú no lo tienes, lo puedes descargar desde la página web que ya te indicamos. Y al final de lo que es la parte 2 de misiones, en las diapositivas que hemos subido en el canal de YouTube, ahí vas a encontrar el link que te enlaza hasta la página web. Ha sido un privilegio, mi hermano y hermana, poder introducirte a este curso de misiones, donde podemos decir que es algo impresionante, algo que va a motivar tu vida para que el Evangelio de Cristo se expanda y asimismo tú conozcas más de cómo inició la expansión del Evangelio que tú hoy conoces y has también vivido hasta el día de hoy. Ha sido un privilegio llegar hasta tu casa y esperamos tus comentarios, esperamos también, mis hermanos, que puedas tú ser también una persona consciente, una persona también responsable, mi hermano, y consciente con todo lo que tú vas a ir realizando. Tú, si no tienes un correo electrónico, no tienes cómo, mi hermano, gloria al Señor, enviar la tarea, o te cuesta usar ese medio, no tienes cómo utilizar una computadora para poder hacer la tarea, hazla a mano. Hazla a mano en una hoja, con tu teléfono, puedes tomar una fotografía de cada página y asimismo la envías al 59 91 61 58. Esto lo vamos a estar poniendo ya en cada uno de los mensajes para que tú puedas meter, mi hermano, a través de esas fotografías, mandarlas al WhatsApp, a este número de teléfono o a las diferentes herramientas que tenemos. Bendiciones para tu vida, para tu casa, y esperamos que la paz del Señor reine en tu hogar. Y recuerda, Cristo viene pronto.